Hola, 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 hola. Hola. A ver. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, Víctor. Listo, empezamos. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Realmente es algo novedoso para mí. Casi siempre todas mis conferencias son face to face, pero estas ideas de Ernesto realmente nos convencieron a tratar de cambiar un poquito más. Lo primero, obviamente, agradecerle a todos el tiempo que disponen, a Ernesto y a César la invitación, y empezamos con el tema de síncope cardiogénico. A ver. Un segundo. Iniciar. Muy bien. Con el tema de la realidad virtual, realmente uno tiene bastantes como expectativas. Es la primera vez que doy una teleconferencia en este sentido y uno siempre piensa qué pasará del otro lado, ¿no? Entonces, normalmente las expectativas pueden ser que toda la gente esté viendo del otro lado, expectante a ver qué sucede, pero este sistema de conferencias virtuales también lo que nos permite es estar un poco más cómodos o relajados, o una diferencia entre lo que sería la expectativa y la realidad en el caso de una conferencia de tipo virtual. La plática que les queremos comentar hoy es muchas veces un motivo de consulta bastante frecuente por parte de los propietarios. Aunque no siempre el propietario sabe realmente explicar qué es lo que pasó o lo que le pasó a la mascota. Para un propietario, por lo general, el perro tuvo un ataque. No sabe a veces expresarlo, no sabe claramente determinar qué fue lo que pasó, y viene a la consulta con nosotros. Van a ver que en este tema, gran parte se basa en el análisis con el propietario, en entender un poquito qué le pasó al animal en base a lo que nos cuenta la gente, aunque no siempre la gente nos cuente perfectamente lo que sucedió. El tema que queremos contarles, como les decía recién, es un tema frecuente en la clínica diaria y está relacionado con el síncope cardiogénico. Muchas veces, como les decía recién, va a ser el primer motivo de consulta por parte de un propietario ante un evento de tipo cardiovascular. Como ejemplo de esto, y siempre uno de los que me conocen saben que tratamos siempre de llevar a la parte práctica y con ejemplos que sean fácilmente recordables, les quiero comentar un caso clínico. Esta perrita Doberman viene a la consulta para hacerse un ecocardiograma. La propietaria me relata que tiene estudios anteriores de la mascota, pero que los tiene en el auto. Le digo a la señora que vaya a buscarlos al vehículo y me quedo con la perra. Le saco una foto, típica perrita Doberman, típica de cardiomiopatía dilatada. Aprovecho para sacar una fotografía para los cursos, para las charlas. La perra se empieza a poner un poco inquieta, un poco nerviosa. Van a ver, hay un cambio en la expresión, vean la mirada, vean las facciones. Nota que no está el propietario en la consulta y empieza a estar un poco más inquieta. Yo sigo sacando fotografías. La perra cambia aún más su posición, empieza con la respiración bucal, ven la dilatación de pupilas, en ese momento ingresa el propietario de la consulta, la perra comienza con un jadeo, se pone nerviosa y no pasa nada, no se preocupen, fue simplemente un síncope, o por lo menos eso es lo que les cuento yo en la plática, pero la realidad es que el episodio que les estoy relatando, para los propietarios muchas veces es frecuente, sobre todo después de actividad física, de jugar en el parque, o de correr, o de excitabilidad, y no siempre el propietario sabe realmente entender lo que le pasó al perrito. En este caso en particular, lo que tuvo esta perra fue un síncope asociado con arritmia e hiperexcitabilidad, y muchas veces piensan que el propietario no sabe, como les estoy relatando recién, claramente decir qué fue lo que le pasó a la mascota. Como uno busca casi siempre, vamos a hablar de las pláticas, ejemplos prácticos o fáciles, les voy a mostrar un ejemplo que generalmente nadie se va a olvidar. Todo el mundo conoce a este muchacho que está ahí, en la década del 80, del 90 era muy famoso, famoso Chuck Norris.
Y Chuck Norris era una persona especial, luchador de artes marciales, super puntería, un ranger, un sheriff. Y les muestro un ejemplo para que todo el mundo se acuerde más o menos algo parecido a esto. Chuck Norris apuntaba, y lamentablemente pasaba algo así con la señora, y ese ejemplo que generalmente todo el mundo se debe estar riendo, sonriendo, muchas veces nos puede servir de ejemplo para ver qué es lo que le pasa a un animal. Si bien Chuck Norris no va a las clínicas nuestras, por suerte, ¿eh? Muchas veces hay episodios que nos hacen pensar un poquito en Chuck Norris, como por ejemplo el de este gatito. Este gatito llega a la consulta y ante un silbido o excitabilidad sufre un fenómeno súbito, agudo, en que pierde la conciencia y la postura. ¿Eh? Entonces, como teniendo en cuenta esto como introducción, quiero charlarles un poquito, contarles un poquito qué sería esto del síncope. Ahí tienen lo que sería la definición, y eso es importante tenerlo en la cabeza. Un síncope, por definición, es un fenómeno súbito, agudo, reversible. Es una pérdida de conciencia y de postura de modo transitorio. Y ahí tengo el primer punto clave para llegar al diagnóstico, la definición. El síncope es una pérdida de conciencia y de postura, asociada principalmente a una baja de oxígeno central. Y vamos a ver que las causas pueden ser variadas y que no siempre todos los síncopes pueden ser cardíacos. Siempre estamos en los cursos online, esto del síncope es oxígeno. El perrito sufre un episodio asociado a una falta de oxígeno central, como que va por un túnel hacia la luz, pero pega un pasito antes. La realidad es esa, es que el síncope va a mostrar un compromiso cardiocirculatorio importante y, lamentablemente, muchas veces está muy cerca de sufrir un fenómeno asociado con una muerte súbita. ¿Qué es importante recordar? Cuando uno piensa en un paciente cardíaco, siempre piensa que las prioridades son dos. Cuando el perro o la persona sufre un problema cardíaco, el organismo trata de mantener la sangre principalmente en dos lechos vasculares, que son el cerebro y el corazón. Uno siempre cuenta esto desde un punto de vista fisiopatológico, pero ahora entiende por qué. El cerebro necesita continuamente de sangre, y sangre de buena calidad. Si no recibe buena cantidad de sangre, obviamente puede entrar en un fenómeno como el caso del síncope. Esa sangre que necesita depende básicamente del flujo sanguíneo, de la concentración de hemoglobina y de la tensión de oxígeno. Es por eso que es prioritario para el aparato cardiovascular mantener un buen flujo de sangre en la cabeza. Un ejemplo típico de esto, van a ver después, va a ser la actividad física. Muchas veces el perro que tiene un problema cardíaco tolera bien su problema cardíaco de base, pero no soporta la actividad física, que implicaría irrigación de otros lechos. ¿Por qué puede pasar que baje el flujo de sangre en la cabeza? A veces puede pasar, lamentablemente, por una medicación equivocada. A veces el propietario se puede equivocar también con las dosis de medicación, o lamentablemente no tomo en cuenta algunos factores y puedo hipotenciar al animal. En otros casos, que es el que les quiero comentar hoy, va a estar asociado principalmente con un problema cardíaco de base. Y como les decía recién, van a ver que el ejercicio va a ser uno de los factores predisponentes que va a llevar a que el perro pueda llegar a tener un síncope. Cada charla, cada plática que asistan, generalmente siempre tiene 2 o 3 puntos claves. En este caso, en el caso de la charla de síncope, voy a tener 3 puntos que son los objetivos de mi plática. El primer punto es clave, es reconocer que el paciente realmente tuvo un síncope. Y para entender que el paciente tuvo un síncope, tengo que tener en mi cabeza la definición. Un síncope es una pérdida de conciencia y de postura, un evento súbito, agudo, irreversible. Y para reconocer y saber que ese paciente tuvo un síncope,
me voy a basar en diálogos con el propietario. Lo segundo que tengo que saber es cuál fue el mecanismo. ¿Por qué ese perro que tiene una cardiopatía de base sufre un determinado problema que acaba con un síncope? Reconocer el síncope, entender el mecanismo y, lógicamente, el tercer punto sería que no suceda nuevamente, ya sea corrigiendo la causa, que van a ver que en cardiología no siempre es fácil la corrección de un problema. La gran mayoría de los tratamientos son tratamientos paliativos, en que uno lo que busca es tratar de mejorar la calidad y la cantidad de vida. Y el otro punto sería evitar los factores desencadenantes. Van a ver en un rato que la actividad física, sobre todo brusca, va a ser una de las causas típicas que va a llevar a que el paciente sufra un fenómeno sincopal. Entonces los tres objetivos de mi plática van a ser entender que el perro tuvo un síncope, determinar cuál es el mecanismo por el cual el perro tuvo ese problema y, lógicamente, evitar que pase nuevamente. Cuando el propietario llega a la consulta con nosotros, para un propietario todo es un ataque. Muchas veces no sabe diferenciar claramente lo que le pasó. Y a veces, lamentablemente, muchas veces nosotros forzamos las respuestas. A veces preguntamos mal, y no porque sea de mala educación, sino porque a veces forzamos las respuestas tratando de pensar qué es lo que tuvo el animal. Yo le puedo preguntar a un propietario cuánto duró el episodio, y a veces lo induzco a decirle, y el episodio duró varios minutos, y el perro se cayó de costado, y el perro movía las manos y la cabeza y babeaba. Entonces la gente normalmente, por un sentimiento de culpa, y también por una ignorancia de lo que le pasa al animal, muchas veces lo que va a hacer es decir a todo lo que yo le diga que sí. Y lamentablemente lo que voy a hacer es forzar respuestas y llevar a un diagnóstico presuntivo mío que quizás no sea el que tenga el animal. El gran diagnóstico diferencial para un cuadro sincopal va a estar relacionado con un cuadro de tipo neurológico. Yo lo que necesito, en base a ese propietario que me dice el perro tuvo un ataque, es pensar en una serie de puntos claves que me pueden ayudar a diferenciar entre un cuadro de un síncope cardiogénico o un cuadro neurológico. Para eso me voy a guiar con una serie de puntos claves o tips, en los que voy a tener una serie de, como le dije recién, de puntos claves que me van a ayudar a pensar en el diagnóstico. Tengo que saber que el síncope cardiogénico es un fenómeno corto en duración, normalmente de 5 a 20 segundos, mientras que los cuadros neurológicos convencionales son de varios minutos. ¿Por qué los tiempos son cortos en el cuadro de un síncope cardiogénico? Y la explicación está simple. Piensen en un perro cardíaco que tiene una enfermedad de base y está tranquilo en su casa. Ese perro en un momento siente que está por llegar el propietario a la casa, se levanta de golpe y sale corriendo a recibirlo. Cuando el perro tiene un problema cardíaco de base, dijimos recién que sus prioridades son dos: la cabeza y el corazón. Cuando el perro comienza a correr hacia su propietario para demostrarle su cariño y su amor, aumenta el flujo de sangre hacia los músculos de los miembros. Eso hace que nos llegue buena cantidad de sangre a la cabeza y, como un mecanismo de defensa, el perro es reseteado. El perro cae, lamentablemente como si estuviese muerto. El episodio es muy corto porque el tiempo en que el animal cae se produce una gran vasoconstricción periférica, un aumento del tono simpático, un aumento del flujo de sangre en la cabeza y el animal rápidamente se recupera. El propietario normalmente no, queda bastante asustado y traumado, pero bueno, ese es otro problema. Entonces los tiempos en un episodio sincopal van a ser cortos, versus los tiempos en un cuadro neurológico, que generalmente son de varios minutos. El síncope es un fenómeno de tipo flácido. Es por eso que el perro cae como muerto y hace un episodio tan relajante. Muchas veces es común que el perro tenga una micción involuntaria. En cambio, el cuadro de tipo neurológico va acompañado de movimientos espasmódicos de manos,
patas, cabeza, y muchas veces el perro puede tener una defecación de tipo involuntario. La recuperación, dijimos recién que en el cuadro sincopal es inmediata, mientras que en un cuadro de tipo neurológico, el perro al tener un gran gasto de energía queda cansado. Y muchas veces lo que quiere hacer es tomar líquido, o comer y recuperar energía. En el caso del síncope dijimos que es plácido. En el caso del cuadro convulsivo va a haber movimientos. En el cuadro neurológico muchas veces el propietario nos puede relatar como que el perro sabe que le está por agarrar el ataque. Y esto es verdad. Esto se llama pródromos o signos anteriores. Y la señora me relata que el perro viene con ella, está como raro, inquieto, comienza a aullar y al rato le agarra el ataque. Y esto es verdad únicamente en un cuadro de tipo neurológico. En el cuadro de un tipo sincopal, tiene que existir un esfuerzo previo. El perro corre, sube la escalera, pelea con otro animal o juega en el parque y sufre el episodio. Si la señora me dice, el perrito duerme conmigo en la cama, pero a las 3 de la mañana me lo siento raro y le agarra un ataque, yo estimo que ese perro estaba tranquilo, durmiendo relajado, y seguramente el cuadro será más del tipo neurológico que cardiogénico. Un punto clave que siempre debemos recordar, y debemos recordarlo al comienzo de nuestra anamnesis, es preguntarle si el propietario estaba ahí. Parece una cosa tonta, pero es importante. Porque muchas veces la señora me comienza a relatar el episodio, pasan 5 o 10 minutos de su relato, y se me ocurre la pregunta, señora, ¿usted estaba ahí? No, me dice, me contó la señora que cuida en la casa o mi hermana. Entonces, lamentablemente, ese es un teléfono de tipo descompuesto. En base a estas preguntas, yo voy a comenzar una anamnesis con la señora y estos puntos claves son los que me van a orientar. Primera pregunta, señora, ¿usted estaba ahí? ¿Me puede relatar lo que pasó? Van a ser todas preguntas abiertas a desarrollar, en que la gente tiene que contarme lo que vio. ¿Cuánto tiempo duró? Si tuvo movimientos, hubo micción o defecación involuntaria, ¿cómo fue la recuperación? Y una cosa que tiene mucha utilidad hoy por hoy está relacionada con el tema de la tecnología. Hoy es muy fácil para un propietario, que con cualquier tipo de teléfono pueda filmar los episodios. A veces en el cuadro de estrés o de miedo porque un propietario es algo complejo, pero realmente es de mucha utilidad. Les voy a poner un ejemplo. Antes de contar la historia, es el perrito blanco que están viendo en el video. Ese perrito viene a la consulta para hacerse un estudio cardiovascular, cachorro en ese momento de 10 meses. Viene para hacerse un estudio por ataques, derivado por un colega. Asculto el animal, no presenta particularidades. Un cachorro de 10 meses, uno pensaría en una cardiopatía de tipo congénita. Hago el electro normal, hago el ecocardio sin particularidades. Bajo al paciente de la camilla y la señora me comienza a relatar los episodios y me cuenta que raro que no le agarró el ataque porque siempre que se pone nervioso le agarra el ataque. Yo estoy haciendo un reporte y al minuto la señora me dice, mire doctor, él está por agarrar el ataque y esta es la introducción para que vean el perrito blanco. Esta es la filmación de los propietarios. El perrito juega con su amigo en el parque, está todo bien, se cansa, pero está todo bien. Se echa, no quiere jugar más. El amigo sí quiere jugar. El propietario lo ve, está todo bien, no hay problemas. El amigo le quiere llevar un juguete o algo. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Yupi, yupi. Sigue jugando. Pero en un momento, y de la nada, algo le agarra. Ven que este episodio no es un cuadro aparentemente sincopal. Tampoco parece un cuadro con movimientos espasmódicos. No les hago corta la historia. Este perrito se hizo muchos estudios complementarios, estudios de neurología. El diagnóstico por descarte de este perrito fue de narcolepsia o catalepsia. En el propietario, que tiene ahí revivió lo cual tiempo llenado capilar,
Esta enfermedad se conoce en los perros como enfermedad del plato de comida. Hasta un fenómeno de excitabilidad, el animal se queda como dormido. Una cosa es ver un video de esta forma por parte de los propietarios y, lógicamente, esto es otra cosa que el propietario me envíe un video así, donde claramente puedo diferenciar que se trata de un cuadro de tipo neurológico. ¿No? Vean las opciones que nos brinda la tecnología, algo simple hoy y fácil de realizar. Tengo que saber que no todos los síncopes son de origen cardíaco. Hay síncopes también de origen extracardíacos. En medicina humana, casi el 40% de los desmayos que sufrimos puede ser de causa indeterminada. Esto simplemente para que vean la dificultad diagnóstica que a veces presenta este cuadro. Si pienso en un perro con un fenómeno cardiovascular, debería tener un tipo de cuadro asociado: soplos, arritmias, alteraciones de pulso, signos congestivos izquierdos o derechos. Muchas veces lo que puedo hacer son hacer ejercicio al animal, estimular el simpático, y hacer un monitoreo post-ejercicio. O uno siempre piensa que los síncopes son por taquicardia, pero también se pueden presentar por bradicardia. Entonces un monitoreo con estímulo vagal también puede ser de utilidad. Los exámenes complementarios acá sí van a ser importantes, desde los básicos, electro, ecocardio, rayos, hasta algunos un poco más finos como el tema de Holter o presión arterial. Esperen que se trabó esto. Wow. Bueno, tenía que pasarle de Murphy. A ver. En un segundo, por favor. ¿Por qué el perro puede desmayarse? Hay varias opciones o varias causas, pero siempre uno debe pensar lo más simple. El 80% de las enfermedades cardíacas en los perros se trata de la insuficiencia valvular mitral. Entonces, la insuficiencia valvular mitral bajo ejercicio puede ser la causa más frecuente de esto. Causas de bajo volumen minuto, como cardiomiopatía dilatada o insuficiencia mitral, arritmias, ya sea taqui o bradi, fármacos, a veces en mal uso, a veces en exceso, hipotensores, o a veces puede pasar que haya obstrucciones al flujo de sangre, que pueden ser intracardíacas, como las vamos a ver después, como las estenosis, o extracardíacas, como por ejemplo las efusiones. A ver si mejoramos. La causa más frecuente de disminución del volumen minuto va a ser la insuficiencia valvular mitral, que es la enfermedad más frecuente adquirida, pero también tengo que saber que se puede presentar de modo congénito. Más o menos un 8 por 1000 de los perros pueden presentar alguna cardiopatía congénita. Entre ellas estaría la displasia valvular mitral. La displasia valvular mitral es una congénita en donde el problema está en la arquitectura de la válvula, generalmente a nivel de las cuerdas tendinosas. Es una pieza anatómica de un ovejero con displasia valvular mitral. Este es un cachorro con arritmia, caquexia y ascitis por falla valvular congénita. Y ecográficamente lo que pueden encontrar es que el perro nace con una incompetencia valvular mitral. Una válvula que de nacimiento nunca alcanza a cerrar, y lógicamente lo que presenta ese animal es una regurgitación valvular mitral. El animal presenta un soplo sistólico de regurgitación, un soplo en meseta, y el problema que van a tener, lógicamente, es que hay una regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda, un aumento del tamaño de la aurícula izquierda y un hipoflujo sistémico. El problema más frecuente va a ser, como les dije recién, que las cuerdas tendinosas que van de las cabezas de los papilares hacia la válvula mitral sean cortas. Y esto hace que la válvula se torne incompetente. Miren un segundo el tamaño de una cuerda en displasia corta y gruesa versus una válvula mitral normal y el tamaño de las cuerdas tendinosas, la longitud de las cuerdas tendinosas. Esta es una válvula mitral normal, lisa, brillante, solamente presenta un ligero engrosamiento en el área de contacto valvular. La enfermedad más frecuente en los caninos adquirida es la degeneración valvular mixomatosa.
en que esta válvula mitral normal se transforma en un fenómeno así, en un engrosamiento, en una deformación, en una falta de coaptación valvular y un continuo reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. La consecuencia fisiológica y hemodinámica es fácil de entender: sobrecarga de volumen de aurícula izquierda y crónicamente de ventrículo izquierdo. Esta enfermedad va a ser, como dijimos, la cardiopatía más frecuente adquirida. Casi el 80% de sus casos van a ser animales con insuficiencia mitral, que puede ser mitral pura o puede ser bivalvular, mitral y tricuspidia. Y lo que voy a tener es un reflujo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Consecuencia de esto, una sobrecarga, como les dije recién, de la aurícula izquierda y una menor salida de sangre por la aorta. Y ahí se explica el problema. Ahí uno entiende por qué el animal está así. Cuando el animal tiene insuficiencia mitral, baja la salida de sangre por la aorta, o sea, la descarga sistólica. Pero el perro se la banca en reposo. Y acá está la clave. Ante el esfuerzo o el ejercicio, no logra mantener el volumen minuto. Comienza a correr, irriga los músculos de los miembros, no llega a buena cantidad de sangre al cerebro y el paciente presenta un síncope. Un mecanismo fisiopatológico claramente entendible. Sumado a esto, muchos perros con insuficiencia mitral y aumento de la aurícula izquierda van a presentar arritmias que hacen que el perro se torne hemodinámicamente más inestable. Hay un síncope que es frecuente y que no solamente es de causa cardíaca, sino que también puede ser respiratorio, que es lo que se llama el síncope por tos o tusígeno. Muchos animales braquicefálicos sin cardiopatía de base sufren esto. La señora les puede decir: tengo un bulldog inglés o francés. El perro en un momento se sienta al lado mío, comienza a toser, tose y se cae para atrás. ¿Qué es importante saber acá? Es importante comprender el mecanismo fisiopatológico por qué esto sucede. Cada vez que nosotros, un perro tose, la presión intratorácica, que es negativa, aumenta. Y esto va a repercutir en las venas craneales y va a aumentar la presión intracraneal de la PIC. Y la perfusión cerebral depende de la arterial menos la intracraneal. Al aumentar la intracraneal, baja la perfusión cerebral. ¿Bien? En el caso de los perros mismos, en el caso de las personas, la tos produce un estímulo vagal por reflujo laringio, bradicardia, falta de irrigación central y se puede llegar a desmayar. Otra de las causas que dijimos como causas de bajo volumen minuto, y esta es todavía más fácilmente entendible, es la famosa cardiomiopatía dilatada. Recuerden que iba a ser una enfermedad primaria del músculo cardíaco, idiopática, típica de animales de porte grande, boxer, doberman, pastores alemanes, labrador, golden, en cuya patología lo que iba a suceder iba a haber una alteración en la capacidad contráctil del músculo cardíaco. En estos casos, el fenómeno iba a ser una falta en contractibilidad. Y acá sucedía algo interesante desde el punto de vista geométrico. Ese corazón, que normalmente tiene la forma de un cono, se iba a transformar en una esfera en cardiomiopatía dilatada. Es decir, que el perro tenía una hipocontractibilidad del ventrículo izquierdo, una alteración geométrica, y esa alteración geométrica iba a provocar una insuficiencia valvular mitral secundaria. Es decir, que tengo falla en contractibilidad, insuficiencia valvular mitral secundaria, y también voy a tener que muchas veces estos perros tienen arritmias ventriculares severas. Entonces, lo que voy a tener, como ese ejemplo de ahí, es un perro con cardiomiopatía dilatada, con una gran sobrecarga de volumen, en este caso, del lado izquierdo y del lado derecho, paredes adelgazadas, aumento de los diámetros camerales. Cuando veo un eje largo, veo una dilatación tetracameral y el corazón se torna esférico. Y al tornarse esférico el corazón, la válvula mitral comienza a fallar.
aparte de la cardiomiopatía dilatada, tiene insuficiencia mitral secundaria. Y este perro va a tener un reflujo de la válvula mitral. No por una degeneración mixomatosa, sino secundario a la alteración del corazón. Entonces vería un animal con cardiomiopatía dilatada e insuficiencia mitral secundaria. Si veo la relación entre la aorta y la aurícula izquierda, se encuentra bien perdida la relación aorta-aurícula izquierda, y cuando hago una fracción de acortamiento, veo sobrecarga de volumen, déficit contráctil, y encima de todo el animal está fibrilado. Es decir, que estos perros, lamentablemente, ante la actividad física, no van a poder tolerarlo. Eso que están viendo ahí es el músculo cardíaco normal de un perro. Y ese músculo cardíaco tiene que cumplir 3 funciones: contracción, relajación y conducción eléctrica. Este músculo cardíaco es un tejido fibroelástico con poco tejido intersticial que cumple perfectamente sus funciones. Contrae perfectamente, relaja perfectamente y conduce un impulso eléctrico que viaja por todo el miocardio. Lamentablemente en la cardiomiopatía dilatada, esta imagen del músculo cardíaco normal se transforma en esto, en fibras estiradas, adelgazadas y que comienzan a ser separadas por tejidos fibrosos. Áreas muertas de tejido, como que cicatrizan el corazón. Este corazón ahora, comparado con el normal, no puede tener buena capacidad contráctil, ni tampoco se puede relajar. Hay una alteración de tipo sistodiastólico. Y también voy a tener una alteración en la conducción de los impulsos eléctricos, ya que estas áreas muertas del tejido van a favorecer la presencia de arritmias ventriculares. Es decir, que lamentablemente un perro con cardiomiopatía dilatada está bastante complicado por una enfermedad intrínseca miocárdica. Cuando los animales presentan arritmias, el corazón hemodinámicamente sufre. Uno siempre piensa que el perro puede tener taquiarritmias, como el primer trazado que están viendo, un ritmo rápido, irregular, y falta la onda P. La onda P implica la contracción de los atrios. En este caso tengo un ritmo rápido, irregular, y una falta de contracción atrial. Estas son las 3 características típicas de una fibrilación atrial. En el trazado de abajo lo que tengo es un ritmo que comienza con una taquicardia sinusal y se dispara una taquicardia ventricular paroxística. Estas cosas hacen que el corazón hemodinámicamente no esté bien. Pero también tengo que saber que los perros se pueden desmayar por bradicardias. Muchas veces los perros pueden presentar bloqueos, como en este caso, bloqueo de segundo grado, una P que no es conducida hacia los ventrículos, o en otros casos peores, lo que voy a tener es un bloqueo completo o de tercer grado, en donde la fuerza o la descarga ventricular es de 40 latidos por minuto, fijos. Este perro recibe atropina y sigue con 40 por minuto. Sale corriendo y está en 40 por minuto y es común que tenga un síncope. Les muestro un ejemplo de un perro ecocardiográficamente con un bloqueo completo e insuficiencia mitral. Miren cómo trabaja el corazón con un perro bloqueado. Solo 40 veces por minuto contrae el ventrículo izquierdo. Este es un ejemplo en un eje largo, en un corte modo B, blanco y negro y color, y vean lo que sucede en la película. Ven que los atrios contraen como 2 o 3 veces y recién contrae una el ventrículo izquierdo. Este perro tiene un bloqueo, como les dije recién, y una insuficiencia valvular mitral, en donde puedo medir la relación entre la aorta y la aurícula izquierda con una severa pérdida de esta relación. Estos perros con bloqueo completo generalmente descartamos que no sean hipotiroideos. Son animales que precisan un reposo
o la opción de un marcapaseo. En el tema del marcapaso daría para un tema casi en específico, pero lo que se busca con el marcapaso es en los perros, por ejemplo, con ese perrito con un bloqueo completo, la colocación de un marcapaso lo que hace es estimular el ventrículo, en este caso derecho, a la frecuencia que nosotros querramos. Aumentar la descarga ventricular, que está clavada en 40, a un valor que permite hemodinámicamente estar mejor al perro. Entonces el doctor Guillermo Valerian, que es un médico de humana, colocando un marcapaso por yugular, intensificador de imagen, reprogramación del marcapaso. El marcapaso queda en la tabla del cuello del perrito y el cable queda conectado dentro del ventrículo derecho con un pequeño detalle nada más, que es la terminación del cable LED, que en los cables que colocamos son en forma de tirabuzón, se llaman de 12 vueltas o pigtail. Y esto lo que busca es estimular artificialmente al ventrículo, en este caso derecho, el perro queda bloqueado igual, porque es un marcapaso de estimulación unicameral, pero con una frecuencia de 70 por minuto contra los 40 iniciales. Un motivo muy frecuente de síncope por parte de los cachorros son animales de porte grande, rot, boxer, ovejero, que nacen con una congénita que se llama estenosis subaórtica. Muchas congénitas son asintomáticas y son descubiertas durante el examen físico, generalmente en la primera vacunación. Pero estos perros, ante la actividad física, pueden sufrir un cuadro sincopal por hipoxia central. Lo que voy a tener es que la consecuencia hemodinámica de esta enfermedad es una obstrucción en la salida de la aorta y la consecuencia va a ser una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Las paredes se engrosan y disminuye la luz del ventrículo izquierdo. Hipertrofia de paredes, reducción de la luz. Lógicamente, el mecanismo compensatorio a reducir la luz del ventrículo izquierdo va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero lamentablemente la hipertrofia del ventrículo izquierdo requeriría más oxígeno y nutrientes. Al tener una taquicardia compensatoria, recuerden que el corazón se nutre en diástole, voy a tener bajo tiempo diastólico, hipoflujo miocárdico y muchas veces arritmias ventriculares que pueden llevar al desmayo o lamentablemente a la muerte súbita del paciente. Lo que veo en la pieza anatómica es lo que veo en la ecografía. Una hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo, una reducción de la luz, una hipertrofia de papilares, un corazón que se contrae de más. Ese es un eje corto. Cuando paso un eje largo, veo una obstrucción en la salida de la aorta. El defecto, bien que acá está el plano valvular aórtico, el defecto es subvalvular. Por eso se llama estenosis subaórtica. Ahí tienen un detalle, plano valvular, el septum que se mete, casi provocando un reloj de arena o un túnel en la salida de la aorta. Ahí tienen un zoom. Y ahí tiene el estrechamiento a nivel subaórtico, lo que va a provocar hipoflujo aórtico. Y también, como dijimos recién, arritmias ventriculares. La estenosis pulmonar, para nosotros, una de las patologías congénitas más frecuentes, principalmente por las razas en que se presenta, Poodle, Schnauzer Mini, Beagle, Bulldog inglés, Bulldog francés, les diría casi lo mismo, pero del lado derecho, con una pequeña diferencia. El defecto en la estenosis pulmonar va a ser valvular. Generalmente las válvulas están fusionadas o las comisuras fusionadas. Esta es la válvula a nivel del plano valvular pulmonar y está en la hipertrofia bien marcada infundibular del ventrículo derecho. Estos perritos lo que van a tener como mecanismo compensatorio es una sobrecarga de presión del ventrículo derecho y una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho y con un consecuente hipoflujo pulmonar. Generalmente son animales tranquilos, calmos, reacios al juego, lógicamente por el tema de baja perfusión pulmonar. Y lo que voy a encontrar en estos casos es una hipertrofia del ventrículo derecho, un aplanamiento septal,
la pared libre del ventrículo derecho, hipertrófica. Ahí tiene un eje largo, hipertrofia de papilares, y un estrechamiento a nivel del plano pulmonar y la famosa dilatación postestenótica. Estos perros lo que van a tener es un soplo sistólico eyectivo. Sí, soplo sistólico eyectivo. En muchos casos, como dijimos recién, van a ser perros asintomáticos. En otros, ante la actividad física, cansancio, debilidad o síncope. A veces nos podemos encontrar con casos un poquito más raros. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo de algo no tan raro. Esta es una comunicación interventricular. Es un agujerito en el septo interventricular. La sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero encuentra un agujerito en su camino. Lógicamente, fisiológicamente, la sangre se va a escapar del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y va a salir menos sangre por la aorta y podría llegar a ser la causa del desmayo. Ahí tiene un ejemplo de comunicación interventricular. Un defecto perimembranoso en la unión entre aorta y septum y el pasaje de sangre hacia el lado derecho. Pero este perrito en particular tenía algo más. Este perrito, además de la comunicación interventricular que está marcando acá, lo que encontramos era esto. Tenía una lesión supra, por arriba de la válvula aórtica, supraórtica, que parecía una calcificación. Hicimos un histopatológico de esto, y lo que encontramos fue que esta era la capa muscular de la aorta, y esta lesión que están viendo acá, era esta lesión que estaba acá. ¿Qué fue lo extraño? Es que esta lesión, si la vemos en mejor aumento, van a verlo mejor, lo que están viendo acá son cristales de colesterol. Esta lesión que están viendo acá es la típica lesión que se produce en humanos cuando forman una placa ateromatosa o aterosclerótica. Esta es la lesión de coronarias de humanos, cuando se produce luego por liberación el infarto. Esto teóricamente en perros no se da, pero se ha descrito algunas lesiones, como esta que vimos recién, que se llama lesión aterosclerótica supraaórtica. Causa desconocida. Otro caso interesante es el que están viendo ahí, que es un perro que lamentablemente tiene una fusión pleural y una fusión pericárdica. El aumento del líquido pericárdico, de la presión intrapericárdica, provoca esto. Lo que están viendo bailando ahí es la aurícula derecha colapsada. El líquido dentro del saco pericárdico colapsa la aurícula derecha. Interesante la imagen. ¿Eh? Y eso lo que va a hacer es que el perro tenga un colapso de aurícula derecha y que presente los signos típicos de un taponamiento cardíaco. La vena cava caudal quiere volcar la sangre en la aurícula derecha, el colapso se le impide, aumenta la presión en la vena cava caudal, hepatomegalia, esplenomegalia y ascitis. Cuando oculto este perro, los ruidos cardíacos van a ser apagados por el fluido, y si aprieto la panza del hígado del perro, voy a provocar que salte la yugular en una prueba semiológica que se llama reflejo hepato-yugular positivo. ¿Por qué se junta líquido acá? Hay causas no definidas, que generalmente llamamos idiopáticas, que a veces es mejor decir idiopática que no sé, pero en la gran mayoría de las causas lo que voy a tener es la presencia de tumores. El hemangiosarcoma, en este caso en la aurícula derecha, este perro tiene fusión pleural, pericárdica, y esta pelota pegada a la aurícula derecha, esta función, es un hemangiosarcoma. Hemangiosarcomas, linfomas, linfosarcomas, quimodectomas, son generalmente los tumores más frecuentes a nivel cardíaco. Interesante, vean la diferencia en ecogenicidad entre lo que es la neoplasia y la pared de la aurícula derecha no citogénica. Esto está por fuera del corazón, pero a veces, más raramente, en perro,
podemos encontrar algo así. Una estructura dentro, vean que la sangre pasa por los costados, dentro de la aurícula derecha. Esta pelotita que está acá era una perrita Fox Terrier, un trombo dentro de la aurícula derecha. ¿Sí? Teóricamente en los perros es menos frecuente, o no es tan común como en el caso de los gatos o en el hombre, la formación de trombos, pero a veces se pueden presentar. Dentro de lo malo, ya que ocupaba casi toda la luz de la aurícula derecha, tiene algo entre comillas bueno. Lo que tiene como bueno es que el tamaño le impide pasar por la válvula tricúspide y desplazarse hacia el ventrículo derecho. O sea que si pasase al ventrículo derecho, podría provocar un trombo en ventrículo derecho y seguir su recorrido hacia los pulmones, formando el famoso tromboembolismo pulmonar. A veces encontramos casos así, no frecuentemente, pero encontramos, de perros que pueden presentar trombos dentro del ventrículo derecho. Este era un perrito con sobrecarga, un collie, sobrecarga del lado derecho, y las pelotitas flotando dentro del ventrículo derecho. Normalmente, la formación de trombos está más asociada a otra especie, como es el caso de los gatos. Bueno, y otra especie también como es el caso del hombre. En el caso de los gatos, la causa más frecuente de esto va a ser la cardiomipatía hipertrófica, en donde el septum se va a proyectar hacia la salida de la aorta y va a dificultar la salida de sangre. Y esto va a provocar un efecto llamado Venturi, y el animal, este gatito, va a tener hipertrofia del ventrículo derecho e insuficiencia valvular mitral secundaria. Una mala combinación. Una hipertrofia del derecho y una aurícula izquierda que se va a poner grande, en donde la sangre va a empezar a dar vueltas, va a macerar y que puede formar un trombo. En la hipertrofia le va a costar a la sangre salir por la aorta, va a tener que salir a alta velocidad. Entonces la sangre va a salir por la aorta a alta velocidad, pero también va a volver por la mitral. Es decir, que voy a tener un gato, en que la sangre sale por la aorta, pero también regresa por la aurícula izquierda. Este famoso efecto Venturi provoca esto: la doble salida de sangre por aorta y aurícula izquierda, y la aurícula izquierda, en el caso de los gatos, se va a poner más grande, la cavidad del ventrículo izquierdo es pequeña, y la sangre se va a macerar, y pueden empezar a formarse estructuras como esto que está aquí. Esto se llama smoke, humo, o técnicamente contraste ecográfico espontáneo, y va a ser el precursor de un trombo. Acá les muestro otro ejemplo, en un eje corto, en base. Vean la sangre lo que hace. Se va remolinando, como si fuese la arena del mar, va dando vueltas, vueltas y vueltas, va a formar un trombo. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, de ahí va a salir por la aorta y puede ir a cualquier lado. Se han descrito infartos centrales, gástricos, renales, mesentéricos, esplénicos. Pero lo más común, como en el caso de los gatitos, es que vaya hacia la trifurcación de ilíacas. Por eso el animal se puede presentar con una parálisis de tren posterior. Esta es la especie típica. Pero, a ver si podemos encontrar algún perro así también. No es lo común. Este era un caso bastante particular. Este perrito era un Doberman Jagger. Este perrito tenía cardiopatía dilatada, tenía un problema oncológico asociado, aparte de su problema cardíaco. Se lo trató en ese momento con hidroxiurea y en los controles comenzó a formar esto, que parece como si fuese un lavarropas. ¿Eh? Es raro esto, es raro más en los perros todavía, y buscando información, ese contraste ecográfico espontáneo se produce también porque los glóbulos rojos, bajo ciertas circunstancias oncológicas,
inmunológicas, inflamatorias, pierde el ácido ciálico, y el ácido ciálico de la membrana de los glóbulos es lo que hace que los glóbulos se repelen como si fuesen animales. En algunas circunstancias esto se puede perder y comienzan a abrumarse, lamentablemente. Este es otro caso bien raro. En el caso de un perro, viene a luz del ventrículo derecho, es solamente esto, izquierdo y derecho. La pared libre del ventrículo derecho está infiltrada, como un queso gruyere, y metiéndose dentro de la cavidad. Y la sangre, es un eje largo, solamente pasa por aquí abajo. Este animal tenía síncope por hipoflujo pulmonar. Lo que están viendo que se mueve como hormiguitas acá es parte del aparato tricuspidio, y lo que estaba acá era un rhabdomyosarcoma infiltrando la pared libre del ventrículo derecho. Interesante, no frecuente, pero interesante. Muchas veces van a precisar estudios un poco más avanzados que son comunes en humana, pero no tanto en veterinaria. Hace más de 20 años comenzamos a colocar los primeros Holter en Argentina. Eran equipos grandes de cinta, pesaban 450 gramos, cable paciente. Después pasamos otros equipos de cassette de audio, se fijaban con electrodos descartables, se fijaban a la piel del paciente. Miren lo que era el aparato de Holter para el perro. El tiempo pasado, el perrito quedaba así y el perro se iba a su casa. Y después, en un centro de diagnóstico de medicina humana, sacábamos las cintas y las desgrabábamos. Era un proceso arduo y largo, tener que desgrabar. Era un método que se llamaba APSEP para poder desgrabar esto. Y después se imprimía en papel ciertas partes. Normal, 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 una taquicardia ventricular paroxística. Al propietario se le da una libreta en que anotaba los horarios. Una parte normal de trazado, un foco ventricular, otro foco ventricular. Es una taquicardia ventricular paroxística polimórfica. Vean la diferencia con esta que son todos iguales, monomórfica. Con el tiempo empezamos a utilizar otros aparatos, en el año 2000, electrocardiografía de contacto, en que se apoyaba sobre el pecho del perrito, tenía unas bolitas de metal. El propietario podía grabar 4 memorias de 15 minutos y después se desgrababa minuto a minuto. Uno veía al general y podía tomar un pedazo de aquí y aumentar. Como por ejemplo este caso que tenía una taquicardia ventricular continua, que sería esto, o esta parte que tenía una taquiventricular paroxística y lamentablemente estaba fibrilado. Fibrilación atrial con taquiventricular paroxística. Estos métodos eran bastante interesantes. Había que contar con la colaboración del propietario. La máquina desgrababa casi todo y clasificaba también, como en este caso, un ritmo discriminado. El tema del Holter, como les decía, hace casi 22 o 23 años empezamos. Ahora veo que en Latinoamérica ya hay gente en Chile trabajando, en Colombia, en Brasil, y es un método realmente interesante, sobre todo en los casos de arritmias paroxísticas, y en razas típicas como en el caso del boxer. La realidad es que, como vieron en estos 50 minutos, el síncope realmente es un desafío clínico. Pero lo importante es recordar 3 puntos claves. En mi cabeza yo debo tener, primero, la definición de síncope, pérdida de conciencia y de postura, un fenómeno súbito, agudo, reversible, cuyo diagnóstico lo voy a hacer en base a la anamnesis con la gente, con el propietario. Segundo, ¿cuál fue el mecanismo por el cual el perro se desmayó para tratar de manejarlo? Y tercero, tratar de que el animal no sufra más el síncope. En esos casos, trabajando principalmente farmacológicamente y sobre todo con el factor desencadenante que va a ser el ejercicio. Les quiero agradecer a todos esta experiencia. Espero que haya sido de su agrado. Agradecer a la gente de técnica, a Nahuel y a todo el personal, lo mismo que nuevamente a Ernesto, a César y a toda la gente del Congreso Veterinario de León Virtual. Gracias a todos. Hasta luego.